La noche tiene sus propias reglas, sus propios secretos. Les traigo más de 1 hora de relatos de terror, para que puedan dormir. Y hay quienes, por su trabajo, se convierten en guardianes involuntarios de esa oscuridad. Hoy he reunido 8 confesiones, 8 testimonios de hombres y mujeres que en la soledad de su turno se toparon con algo que rompió por completo la normalidad. Desde un alguacil en el Pirineo hasta conductores en las solitarias calles de Madrid o Galicia, un contable en Sevilla, un repartidor y un camionero. Y no podía faltar una trabajadora social. Cada uno de ellos tiene una historia que contar. Les recomiendo que usen audífonos para esta experiencia. Vamos a sumergirnos en lo que ocurre. No se olviden de suscribirse para no perderse ningún video que suba. Atentos a cuando la ciudad duerme y el campo vigila. ¿Están listos? ¿Están listos? Empecemos. Me llamo Sofía. Soy trabajadora social. Mi trabajo es entrar en las casas de las que todo el mundo huye. Soy la que firma los informes, la que decide si un anciano ya no puede vivir solo o si una familia necesita una intervención. Yo no creo en fantasmas. Creo en la enfermedad mental. Creo en el duelo patológico, en la psicosis, en la gente rota. Mi trabajo es ponerle nombre clínico a la desgracia. Hasta que me asignaron el caso de Linda y Juan. La ubicación, un chalet adosado en las afueras de Gijón, en Asturias, una de esas urbanizaciones nuevas que prometen un jardín y te dan un charco de barro 9 meses al año. El contexto: 3 años antes, los 2 hijos de la pareja, Ana y Juanito, habían muerto. El coche se salió de la carretera en un día de lluvia, cayó a la ría. Una tragedia. Juan, el marido, era el que había pedido la intervención. Sofía, me dijo en la primera visita con la voz muerta. Ella no lo ha superado. Yo tampoco. Pero ella sigue actuando como si estuvieran aquí. Eso es un mecanismo de defensa. Duelo patológico. Es un caso de libro. ¿Qué hace Juan?, le pregunté. Les pone la cena. Habla con ellos, les riñe desde la ventana de la cocina, les dice que no jueguen en el barro. Yo asentía. Tomaba notas. Mi trabajo era racionalizar. Esta historia ocurrió en mi última visita, la visita decisiva. Febrero. Eran las 6 de la tarde, pero en Asturias, en febrero es noche cerrada. Llovía. Una lluvia fina, helada, que se metía en los huesos. Aparqué el coche. Me bajé. La casa olía raro desde fuera. No olía a cerrado, olía a limpio, a una mezcla agresiva de lejía y de tierra mojada, a fango. Me recibió Juan. Estaba gris. Tenía los ojos de un hombre que no ha dormido en 3 años. Pasa. Está en la cocina. Entré. El calor de la calefacción me golpeó, pero era un calor húmedo, pesado, y la vi. Linda. Estaba radiante. Estaba de espaldas a nosotros, en los fogones, tarareando. La cocina olía a sofrito. Linda, le dije con mi voz profesional, soy Sofía. ¿Podemos hablar? Ella se giró y me sonrió. Una sonrisa amplia, feliz. Sofía, qué alegría. Quédate a cenar, mujer. Ya están a punto de entrar los niños. Se me heló la sangre. Miré a Juan. Él solo negó con la cabeza, imperceptiblemente, derrotado. Linda, insistí, acercándome. Sabes que los niños no van a... Shh, me interrumpió. Poniendo un dedo en sus labios, se volvió hacia la ventana de la cocina, que daba al jardín oscuro. La lluvia golpeaba el cristal. ¿Niños?, gritó contra el cristal. ¿Es hora de cenar? ¡Dejad de jugar ya! Esperó un segundo y volvió a gritar más fuerte. ¡Venid a cenar! Y cuando entréis, haced el favor de limpiaros bien los zapatos en la entrada.
No quiero volver a limpiar el pasillo de barro como siempre. ¿Me habéis oído? La casa se quedó en un silencio absoluto. Solo se oía la lluvia y mi propia respiración. Linda, dijo Juan con la voz rota. Basta, por favor. Sofía ha venido a... ¡Qué pesados sois los dos!, dijo Linda riendo. ¿No veis que ya están aquí? Y entonces lo oí. Juan y yo nos miramos. Fue un sonido inconfundible. La puerta de la calle, abriéndose y cerrándose. ¡Clac! Mi corazón dio un vuelco. ¿Esperas a alguien, Juan?, susurré. Él estaba blanco, pálido como el papel. No hay nadie, dijo. Y oímos pasos. No eran pasos de adultos, eran pasos pequeños. Y un sonido... chof, chof, chof. El sonido de unas botas de agua pequeñas, empapadas, andando por el suelo de tarima del pasillo. El olor de lejía desapareció, tragado por un hedor a fango, a agua estancada, a ría. «¡Juanito! ¡Ana! ¡A la cocina! ¡Tenemos invitada!», gritó Linda encantada. El sonido, chof, chof, se acercaba. Juan se puso delante mía, como protegiéndome. «Largo», gritó al pasillo vacío. «Dejadle en paz. Vosotros no sois mis hijos». Los pasos se detuvieron, justo en el umbral de la cocina. Y entonces lo vi. Lo juro, lo vi. En el suelo de baldosas blancas aparecieron 2 pares de huellas, pequeñas, perfectas, hechas de barro negro. Aparecieron de la nada. Una y luego otra, como si alguien invisible estuviera allí, de pie, chorreando. «¿Lo ves, cariño?», susurró Linda con una satisfacción terrible en la voz. «Te dije que habían vuelto». Juan se giró hacia ella. Su cara no era de tristeza, era de puro terror. Tú, lo has hecho. Tú». No pudo terminar. Se llevó las manos al pecho. Abrió la boca, pero no salió ningún grito. Fue un gorgoteo, un sonido húmedo. Cayó de rodillas. Y mientras caía, sus ojos se encontraron con los míos. Estaban suplicando. Luego se desplomó de cara en el suelo de la cocina. El olor a fango era insoportable. Miré las huellas. Habían desaparecido. Solo quedaba Juan, inmóvil. Me quedé paralizada. El pánico me cerró la garganta. Linda me miró. Seguía sonriendo. Se secó las manos en el delantal. «Qué maleducado tu padre, siempre estropeando la cena», dijo con una calma espantosa. Se acercó a mí. «No te preocupes, Sofía. Ahora te toca a ti saludar a mis niños». No sé cómo salí de esa casa. Creo que la empujé. Tropecé con el cuerpo de Juan. Corrí por el pasillo. Salí al jardín y me caí en el mismo barro del que... Arranqué el coche y no paré hasta la policía. El informe oficial dijo: parada cardiorrespiratoria, estrés, un corazón roto. Linda fue ingresada. Yo dejé el trabajo. Me mudé a Madrid, a un puto 8º piso en Moratalaz, lo más lejos del suelo, lo más lejos de un jardín que pude encontrar. Pero a veces, cuando llueve por la noche, me despierto y lo huelo, aquí, en un 8º piso. Huelo a tierra mojada, a fango. Y sé, lo sé, que solo es cuestión de tiempo que oiga esos pasos en mi pasillo. Chof, chof, chof. Me llamo Israel. Conduzco un BTC, un Cabify, para que nos entendamos. Mi vida es el turno de noche en Madrid. Mi confesionario es un Skoda negro. Yo no creo en cuentos de fantasmas. Mis miedos son reales. Mi miedo es a que un cliente me vomite la tapicería después de una noche de fiesta en Malasaña. Mi miedo es que me saquen una navaja en un semáforo en Villaverde. Mi miedo es no llegar a la cuota del mes y que el banco me quite el coche. A eso le temo yo, a lo real. Esta historia empezó hace 13 años.
Un martes. Eran las 4 de la mañana. El último viaje. Un chaval al aeropuerto. Silencioso. Pagó y se fue. Era la hora de limpiar el coche antes de irme a casa. En el parking de la T4. Cogí la aspiradora de mano, revisé los asientos traseros, lo de siempre. Y entonces la vi. Estaba metida entre el asiento del copiloto y la consola central. Una foto. Una foto de esas instantáneas, tipo Polaroid, con el borde blanco. La cogí. Era la foto de una chica, joven, 16 o 17 años, pelo oscuro. Tenía una mirada intensa, penetrante. Pero lo que me extrañó fue el uniforme. Llevaba un uniforme de colegio, falda plisada gris, blusa celeste. Un uniforme que no había visto en mi vida. En la foto la chica sonreía y hacía un gesto con la mano. 2 dedos levantados, el símbolo de la paz. Me encogí de hombros. Mierda, pensé. Una cría que se ha dejado la foto. A ver si ahora me va a poner una mala reseña por objeto perdido. No le di más importancia. La cogí y la metí en el parasol, encima de mi cabeza, para acordarme de llevarla a objetos perdidos al día siguiente. Y me fui a casa. Ese día dormí mal. Tuve pesadillas. Con risas. Risas de cría. Al día siguiente salí a currar. Y el coche se sentía raro. El silencio no era el silencio normal. Era denso. Como si alguien estuviera aguantando la respiración en el asiento de atrás. Encendí la radio para tapar la sensación. La radio empezó a fallar. No era la estática de siempre, la de los túneles de la M30. Era otra cosa. Eran susurros. Entre las frecuencias, entre canción y canción, oía risitas. Jijiji. Tan bajas que no estaba seguro de si eran reales o si era el cansancio. Tengo que dormir más, me dije. Pero la sensación empeoraba. Empecé a sentirme observado. Conducía y por el rabillo del ojo creía ver movimiento en el retrovisor interior. Pero miraba y no había nadie. El aire en el coche se volvió pesado. Olía a papel viejo, a químico de fotografía. Una noche, recogí a una pareja en Atocha. «Buenas noches», les dije. «Buenas noches», me dijo el hombre. Y la mujer dijo, «¿Vamos 3?» Me giré. «No, señora, solo ustedes 2». Ella me miró raro. «Es que... juraría que he visto a alguien sentado detrás cuando hemos abierto la puerta». El corazón me dio un vuelco. Los dejé en su hotel. Para el coche. La paranoia me estaba comiendo. Estaba temblando. «Es la puta foto», dije. Bajé el parasol. La foto cayó sobre mi regazo. La cogí. La chica me estaba mirando. La misma sonrisa, los mismos ojos penetrantes. Pero el gesto de la mano había cambiado. Ya no eran 2 dedos. Ahora eran 3. Sentí un soplo de aire helado en la nuca. Abrí la ventanilla conduciendo por el paseo de la Castellana. Arrugué la foto con rabia y la tiré. La vi volar y perderse en la oscuridad. Respiré hondo. Por primera vez, en días, respiré. Conduje directo a mi casa, al garaje. Apagué el motor. El silencio. Salí del coche. Y al cerrar la puerta, la vi. Estaba en el asfalto, justo al lado de mi pie. La foto.
impecable, sin arrugar, mirándome. La chica había levantado otro dedo. Ahora eran 4. El pánico me atenazó. Me metí en el coche de nuevo. Tenía que quemarla. Giré la llave. Nada. El coche estaba muerto. Clac. El cierre centralizado saltó. Las luces del salvaterno empezaron a parpadear. La radio se encendió sola, a todo volumen. Pero no era música. Eran las risas. Miles de risas de niña, histéricas, metálicas, saliendo de los altavoces. ¡No! ¡Abre!, grité golpeando el cristal. Y entonces la vi. En el retrovisor. Estaba sentada en el asiento de atrás. Pálida. Con el uniforme de falda gris. Sus ojos eran 2 pozos negros. Sonreía. Y muy despacio levantó la mano. Levantó el pulgar. La cuenta había terminado. Tú pierdes. Susurró su voz en mi oído. Me encontraron a la mañana siguiente. El portero de mi edificio. Hiperventilando. Empapado de sudor. Con el brazo roto. Rompí la ventanilla con el codo para poder salir de ahí. Dejé el trabajo. El coche, que se lo quede el banco. No he vuelto a entrar en ese garaje. Ahora vivo en un pueblo pequeño. Trabajo en un huerto, al aire libre. No soporto los espacios cerrados. No soporto los coches. Y no puedo ver a nadie hacerse una foto. Porque a veces cuando veo a alguien posar, sonriendo, me parece que sus dedos cambian. Y oigo las risas. Y sé que ella sigue buscando a alguien más con quien jugar. Me llamo Ramón. Soy contable. Mi vida son los números, el orden, las cosas que cuadran. Vivo en el mismo piso de Lavapiés, en Madrid, desde hace 30 años. Es un edificio antiguo, sólido. Y mi infierno personal vivía en la puerta de al lado. Un chaval, Arthur, de esos que se llaman a sí mismos influencers. Yo no entiendo ese mundo. No entiendo la necesidad de grabarlo todo. Lo oía a todas horas a través del tabique. Gritos, música, risas falsas. Lo vi una vez en internet, haciendo el idiota en la cornisa de un edificio en Gran Vía. Un payaso. Un crío que ponía en riesgo su vida por likes. Yo la verdad le tenía manía. Una manía profunda, de esas que se te agarran al pecho. Un buen día, me lo encontré en el descansillo. «Ramón, ¿qué pasa, bro?», me dijo. Yo odio que me llamen bro. «Mira, tío, me piro unos días a grabar unas movidas. ¿Me haces el favor de recoger el correo? Me llegan muchos paquetes y no quiero que me los dejen en el felpudo». Quise decirle que no, pero me dio las llaves y sentí, no sé, curiosidad. Esa malicia de querer ver cómo vive un idiota. Quería cotillar su desastre. «Claro, Arthur», le dije, «sin problema». El chaval se fue al día siguiente. Los primeros días cumplí, entré en su piso. Era tal y como imaginaba, un caos. Ropa por el suelo, cajas de pizza, un olor agrio. No volví a entrar. Recogía su correo, publicidad, facturas, algún sobre acolchado de Amazon. Lo guardaba en mi entrada. Pura basura. Hasta el jueves. Volvía del trabajo, cansado,
y la vi en el portal, bloqueando casi la entrada. Una caja, pero no una caja de cartón, era un cajón de madera, de esos que se usan para transportar, no sé, maquinaria, enorme, de 1,5 metros de largo, sellada. Tenía la etiqueta de Arthur. «Será imbécil», pensé. «El crío se ha comprado una moto o algo». Pesaba una barbaridad, como un muerto. Estuve media hora para arrastrarla por el vestíbulo, yo solo, sudando, maldiciendo su nombre. No podía subirla por el ascensor, era demasiado grande. Recordé que el edificio tenía una rampa que bajaba al garaje, y que el garaje conectaba con las escaleras de servicio. Era la única forma. Abrí la puerta del garaje. La puerta es vieja, de metal. No se había usado en años. Hizo un ruido horrible, un chirrido metálico agudo que me rechinó en los dientes. Conseguí poner la caja en el borde de la rampa. La empujé, pero la puerta, al abrirse del todo, golpeó la barandilla. Y la caja se me fue. No se deslizó, volcó, se precipitó por las escaleras del garaje. Oí un ruido sordo, un traca 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 trac, boom. Un golpe seco, final. Solté un taco. Idiota, seguro que ha roto lo que sea que hay adentro. Que se joda. Bajé. La caja estaba abollada en una esquina, pero entera. La arrastré hasta un rincón del garaje, donde no molestara, y me fui a mi casa. 2 días después, empezó el olor. Al principio era sutil, un olor dulzón, como de fruta pasada. Pero al día siguiente el olor era espeso. Salía al rellano. Venía de abajo, del garaje. Abrí la puerta. El golpe fue como un puñetazo, un hedor insoportable, un olor a carne, a cobre, a matadero. El olor salía de la caja. ¿Pero qué coño ha pedido este niñato? ¿Jamones? El olor se hizo tan fuerte que un vecino llamó a la policía. Yo no dije nada. Llegaron 2 agentes. ¿Usted es el que recoge el correo? Sí, es de mi vecino. Se acercaron a la caja. Arruñaron la nariz. Joder, Ramón, ¿qué lleva esto? Sacaron una palanca. Forzaron la tapa. El olor que salió de esa caja no era un olor. Era una cosa, sólida, caliente. El policía más joven se echó a un lado y vomitó en el suelo del garaje. Me asomé. Era Arthur, descompuesto, hinchado, en una postura imposible. El policía veterano me apartó. No mire. Me llevaron a la comisaría. Yo estaba en shock. ¿Asesinado? ¿Cómo? Me interrogaron. Les conté lo del viaje, la caja, la caída. No te preocupes, Ramón, me dijo el detective. Hemos encontrado algo. Dentro de la caja, con el cuerpo, había una cámara. Una GoPro. Fue un accidente estúpido, dijo el detective negando la cabeza. Parece que fue idea suya. Una broma. Me pusieron el video, para tranquilizarlo, dijeron. Vi la pantalla. Vi a Arthur riendo. «Esto se va a hacer viral, bros», decía. Sus amigos lo ayudaban a meterse. Le daban galletas, agua. Lo siguiente era la oscuridad. Oí los ruidos del transporte, las risas de Arthur. Y entonces, el video cambió. La cámara se cayó de sus manos. La pantalla se quedó en negro. Pero el audio seguía grabando. Oí el ruido de mi portal. Oí mi propia voz maldiciendo. «Será imbécil». Y entonces, lo oí. Oí el chirrido. Este chirrido metálico, agudo. Y justo después, traca 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 trac, boom. Oí un golpe sordo y un gorgoteo, un quejido húmedo. Y luego silencio. Yo estaba helado.
El detective me miraba. Parece que en el transporte, en algún almacén, se dio un golpe. Esa puerta metálica que se oye debió ser una carretilla elevadora. Mala suerte. Se partió el cuello. Ellos habían oído un golpe. Yo había oído mis escaleras. Asentí. No dije nada. ¿Me dejaron ir? Ha pasado un año. El caso está cerrado. Muerte accidental. Nadie sabe que fui yo. Mi descuido, mi prisa, mi odio por ese crío. Yo maté a Arthur. Y sigo viviendo en mi piso. Me siento un idiota, pero me salí con la mía. No hay olor en el garaje. Lo limpiaron a fondo. Pero el problema no es el garaje. El problema es mi apartamento. Empezó hace 6 meses. Con cosas pequeñas. Las luces de mi salón parpadean. No como una bombilla fundida. Parpadean rápido, como un flash. Estoy haciendo el balance de una empresa en silencio y de repente oigo una risa. Esa risa falsa de crío que oía a través del tabique. La semana pasada, estaba viendo el telediario. La imagen se fue a estática. Y juro que vi una cara en la nieve de la pantalla, sonriendo. Pero lo de anoche fue la peor. Estaba durmiendo. Me desperté a las 3 de la mañana. Silencio total. Y oí un clic. El sonido inconfundible de una cámara de fotos. Y desde el cornón más oscuro de mi habitación, un flash. Un flash blanco que me cegó. Yo odiaba a Arthur porque vivía para llamar la atención. Lo maté en la oscuridad. Solo. Y ahora se niega a que lo ignoren. No sé qué hacer. No puedo llamar a nadie. No puedo contarlo. Yo soy su único espectador. Y el show no se acaba nunca. Me llamo Laura. O bueno, ese es mi nombre. Para la noche de Sevilla yo era el taxi 341. He trabajado 10 años en el turno de noche. 10 años respirando el aire viciado del coche. Ese olor ambientador de pino y al sudor de 100 extraños. Y mira, yo no creo en cuentos de fantasmas. Mi miedo nunca fue el espectro de la curva. Mi miedo es real. Mi miedo es el simpa, el que se baja corriendo en un semáforo sin pagarte. Mi miedo es el que te saca una navaja por la recaudación de 80 euros. Mi miedo es el que se sienta justo detrás de ti, donde no lo puedes ver bien por el retrovisor. Esta historia pasó en noviembre. Un frío húmedo, de ese que se te pega a los huesos. Eran las 4:30 de la mañana. La hora muerta. La hora del lobo. La ciudad estaba vacía. Yo solo quería hacer 20 euros más y largarme a casa. Estaba parada en un semáforo en rojo por la zona de la Barqueta. Una zona que a esa hora es un desierto de asfalto. Y oí un golpe en la ventanilla. Tap. Tap. Me sobresalté. Era un hombre, a mano alzada. Mala señal. A esas horas solo coges carreras por la app o en las paradas oficiales. Pero necesitaba esos 20 euros. Le abrí. Buenas noches, dije. Él entró detrás. Clic, el cinturón.
A Santa Justa, dijo. Su voz era plana, seca. Y rápido, que pierdo el tren. Arranqué. El viaje fue en silencio, pero no era un silencio cómodo. Era un silencio pesado, denso. Puse la radio, bajita, y noté el olor. No era alcohol, no era tabaco, olía a metal, un olor agrio, como a monedas viejas y a sudor frío. Miré por el retrovisor. Era un tipo normal, 30 y tantos, chaqueta gris, pero estaba tenso y no quitaba ojo de su móvil. No tecleaba, solo miraba la pantalla, deslizando, observando. Yo intenté no ponerme paranoica. Otro que llega tarde al tren, pensé. Llegamos a la estación de Santa Justa, la zona de salidas, vacía. Paré la María, el taxímetro. 9,20, le dije. El tipo rebuscó en sus bolsillos. Sacó un billete de 10 euros. Joder, me dijo, con esa voz plana. No tengo monedas. ¿Me puedes cambiar? No llevo mucho sueldo. La excusa de siempre. ¿No tienes tarjeta? Y entonces sonrió. Fue una sonrisa que no le llegó a los ojos. No, pero mira, ahí en la puerta está mi colega. Voy a que me cambie. Te traigo los 9,20 justos. Ahora mismo. Se bajó. Tranquilo. Vi cómo se acercaba otro hombre. Uno más grande que esperaba bajo los arcos de la estación. Y en ese segundo, mi emisora. La pantalla del Taxitronic. Saltó un mensaje de la central, un ping agudo que casi me hace gritar. Leo la pantalla. Alerta. Móvil 341. No recoger en zona Barqueta. Descripción: hombre, chaqueta gris. Intento de atraco con arma blanca al móvil 122 hace 10 minutos. Repito, va armado. Abortar carrera. Confirme recepción. El sudor se me congeló en la nuca. Levanté la vista. Mi cliente. El de la chaqueta gris. Estaba ahí, hablando con su colega. Se giraron. Los dos. Y empezaron a caminar hacia mi taxi. Despacio. Y el colega, el grande, se estaba metiendo la mano bajo la sudadera. No pensé, no confirmé el mensaje, no respiré. Pisé el acelerador a fondo. El coche patinó. Oí un grito de rabia detrás de mí. Salí de la estación reventando el semáforo en rojo y no miré atrás. Conduje directa a mi casa. Metí el coche en el garaje. Apagué el motor y me quedé temblando. No llamé a la policía. No llamé a la central. ¿Para qué? Era mi palabra contra la nada. Había sido un intento, nada más. Solo quería olvidar. A la mañana siguiente, antes de devolver el coche, fui a limpiarlo. Lo de siempre. Abrí la puerta trasera para sacar las alfombrillas. Y lo vi.
en el suelo, donde se le debió caer del bolsillo. El móvil. El móvil que había estado mirando todo el viaje. La pantalla estaba rota, pero la batería seguía encendida. Me temblaban las manos. Quería verle la cara. Quería saber quién era. Deslicé el dedo. No tenía clave. Busqué la galería de fotos. Y se me cayó el alma al suelo. La galería estaba llena de fotos mías. Decenas de fotos mías conduciendo. Sacadas desde el asiento de atrás, con el flash apagado. Fotos de mi perfil, de mis manos en el volante. Fotos de ese mismo viaje. Y la última foto. La última foto era un primer plano de mi nuca, justo antes de parar en la estación. Soy Ismael. Conduzco una grúa de asistencia, de las grandes, una plataforma. Mi zona es la A6, el tramo de Pedrafita do Cebreiro, en Galicia. El infierno, 100 días de niebla al año. Mi trabajo es sacar a la gente de la cuneta a las 3 de la mañana. Y créeme, a mí no me asusta la Santa Compaña. He visto cosas peores. Mi único miedo real es estar agachado en el arcén, enganchando un coche y que un tráiler búlgaro se duerma y me estampe contra el quitamiedos. Ese es mi miedo, la física. Esta historia pasó en febrero. Eran las 3:30 a.m. Una niebla que podías cortar con un cuchillo. De esa que huele a pino mojado y a electricidad. Me saltó un aviso en la tableta. Vehículo detenido. Kilómetro 430. Punto muerto. Rutina. Puse los rotativos naranjas. Su luz rebotaba en la niebla y no iluminaba nada. Conduje despacio. Y lo vi. Un coche oscuro. Un Opel Vectra viejo. Estaba mal parado. En el arcén, sí, pero muerto. No tenía las luces de emergencia. No tenía los triángulos puestos. ¡Qué raro!, pensé. Aparqué la grúa delante de él. Siempre delante, para hacer de escudo. El procedimiento. Me bajé. El frío era un cuchillo. Un silencio total. Ni el viento se oía. ¡Hola! ¡Asistencia en carretera! ¡Está bien!, grité a la niebla. Nada. Me acerqué al coche. Golpeé la ventanilla del conductor. Toc, toc. Alumbré con la linterna. Y el corazón me dio un vuelco. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío. El del copiloto también. Se habrá ido a mear al monte. O a buscar un poste SOS, aunque ahí no hay. Pero algo no cuadraba. Puse la mano en el capó. Estaba helado. No llevaba 10 minutos parado. Llevaba horas. Me recorrió un escalofrío que no era del frío. Probé la maneta de la puerta. Clic. Abierta. Abrí la puerta. El olor, un olor agrio, a humedad y metal oxidado. Alumbré el interior y lo vi. En el suelo, en el lado del copiloto, un walkie-talkie de los viejos. Y juro por mi vida, que mientras lo alumbraba, el walkie-talkie cobró vida. Un crujido de estática, KSSST, y una voz que rasgaba como lija. Ya está aquí, es el grande, está solo.
Se me aflojaron las putas rodillas. El aviso no era una petición de ayuda, era una orden de entrega. La avería era una trampa. Yo no era el rescatador, yo era la mercancía. No grité. Solté la puerta, corrí a mi grúa y oí los pasos. Pasos pesados en el grava del arcén. Alguien, algo, salía de la zanja, del otro lado del quitamiedos. Salté a la cabina. Arranqué. El motor rugió. Metí las luces largas y cuando iluminaron la carretera, los vi. Estaban de pie, en mitad del arcén, al lado del Opel. 2 hombres. No corrían, no me hacían señales, solo me miraban. Vieron mi cara, vieron mi pánico y me dejaron ir. No llamé a la Guardia Civil. ¿Qué coño les iba a decir? ¿Un coche abandonado y una voz en un walkie-talkie? Se reirían de mí. Cerré el servicio en la tableta. Aviso falso, vehículo no localizado. Sigo trabajando en esa ruta. Pero ahora, cuando paso por el kilómetro 430, apago la radio. De la central. Porque a veces por el canal de emergencia oigo un KSST. Solo estática. Y sé que es un recordatorio. Saben quién soy. Saben dónde trabajo. Y yo sé que me perdonaron la vida esa noche. Y no tengo ni puta idea de qué me van a pedir a cambio. Me llamo Mateo. O bueno, me llamaba. Ahora soy un número de autónomo que ya ni cotiza. Hace 6 meses era rider, de Globo, de esos pringados con la mochila amarilla que te llevan una hamburguesa a las 3 de la mañana. Mi territorio, Valencia, turno de noche. Era enero. Hacía un frío que no es normal en Valencia. Una humedad del mar que se te metía en los huesos. Lloviznaba. Un calabobos de esos que te deja la visera del casco inútil. Yo no creo en fantasmas. Mis miedos son de este mundo. Que la app me penalice por tardar, que un niñato en un patinete se me cruce, o que el cliente se queje de que la comida llega fría. Eran las 2:40 de la mañana, la ciudad muerta. Me saltó el último pedido. Una hamburguesería gourmet. Destino, una urbanización de lujo a las afueras, en el Puig. Joder, pensé, el Quinto Pino. Pero es un chalet. La gente con pasta suele dar buena propina. Recogí el pedido. Metí la moto por la V21. Salí de la autovía y me metí en la urbanización. Y allí todo cambió. La urbanización era un laberinto. Calles con nombres de flores. Calle del Romero, calle del Tomillo. Todas idénticas. Farolas pálidas. Ni un alma. La niebla que subía del mar lo cubría todo. Olía a salitre y a pino podrido de los setos. El silencio era total, solo el zumbido de mi scooter. Puse el GPS del móvil. Calle del Romero, 14. Entré en la calle. Vi las casas, 8, 10, 12. Y un muro, un callejón sin salida. Me cago en... mascullé. El número 14 no existía. El GPS recalculó. Ruta incorrecta. Gire 180 grados. Di la vuelta. Salí de la calle. El GPS insistió. Gire a la derecha. Me volvió a meter en la calle del Romero. ¿Será gilipollas la máquina? Volví a entrar. 8, 10, 12, muro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no era un error. Era un puto bucle. Saqué el móvil para llamar al cliente. Error de red. Ni una raya de cobertura. Estaba solo. Atrapado. Tragué saliva y lo intenté una tercera vez. Muy despacio. Entré en la calle del Romero. Las luces de los chalets estaban apagadas. 8, 10, 12. Llegué al muro del fondo. Y entonces lo vi. Juro que antes no estaba. Pegada al muro, en la sombra más profunda, había una furgoneta, blanca, sin logos, de reparto. Tenía las puertas traseras abiertas de par en par, como la boca de un tiburón. Y de pie, al lado de la furgoneta,
Había un hombre. Estaba completamente quieto. No me miraba a mí. Miraba la casa número 12. Estaba esperando. Me heló la sangre. Me di cuenta de todo en un instante. El pedido era falso. La hamburguesa era el cebo. El GPS no estaba fallando. Estaba diseñado para meterme en este callejón sin salida. El hombre que esperaba no era el cliente, era el cazador. Y la furgoneta con las puertas abiertas era la trampa. No pensé. Di la vuelta a la scooter con un golpe de manillar. El asfalto mojado hizo chillar la rueda. Casi me caigo. Oí un grito detrás de mí. Un grito seco. ¡Eh! Salí de esa calle como alma que lleva el diablo. No miré atrás. Llegué a la base, que era un localucho en Benimaclet. Entré temblando. Le dije a mi encargado que anulara el pedido, que la dirección era una trampa. Él me miró raro. Cogió la tablet del sistema. «Mateo, ¿estás bien? ¿Te has fumado algo, no?», le grité. «Mira el pedido de la calle del Romero». Puso mi usuario. «Mateo», me dijo muy despacio, «tu último pedido fue en Blasco Ibáñez. Hace una hora. Llevas 40 minutos en pausa, esperando». Le arranqué la tablet. Busqué mi historial. No estaba. El pedido, la dirección, el cliente se había evaporado. No había registro. Dejé el trabajo esa misma noche. Llamé a la policía de forma anónima. Les dije que había gente sospechosa. Me dijeron que patrullarían. Claro que patrullaron. Y no encontraron nada. Porque un amigo mío que es municipal me lo miró. En esa urbanización no existe ninguna calle del Romero. Lo peor no es eso. Lo peor es que mi mujer cree que tuve un ataque de ansiedad, que me lo inventé. El mundo entero me dice que estoy loco, pero yo sé lo que vi. Y el verdadero terror, el que no me deja dormir, es ser el único en el mundo que sabe que esa calle existe y que sigue esperando riders. Mi nombre es Javier. Javi para los compañeros. O bueno, así me llamaban. Fui camionero, de los que hacen internacional. Conduzco un frigorista, un camión refrigerado. Mi vida era la carretera. Yo no temía las historias de fantasmas en la autopista. Mi miedo era quedarme dormido al volante, que me reventara una rueda en un viaducto o que los de la Duen, los de la aduana francesa, me tuvieran parado 4 horas por un error en el Albarán. Mi ruta habitual era Valencia-Ámsterdam, cargar naranjas y llevarlas al frío. Esta historia es la última carrera que hice. Fue la AP15, en Navarra, un área de servicio cerca de Pamplona, de esas que están muertas. Eran las 3 de la mañana. Paré a por un café. La máquina era mi única compañía. El aire olía a pino mojado y a diésel. Afuera, solo el zumbido de mi propio camión, el motor del refrigerador manteniendo la carga a 4 grados. Y entonces los vi. Aparcada en la zona de coches, pero mal, ocupando 2 sitios, había una furgoneta Mercedes negra. El capó levantado. 3 tíos. No eran transportistas, llevaban ropa de marca, de esa cara, pero sucia. Parecían nerviosos y tenían frío. Uno de ellos me miró. Yo bajé la vista. Niñatos, pensé. Mala suerte con la furgo. Agarré mi café y volví a mi camión. Y uno de ellos se me puso delante. No era muy alto, flaco, pero los ojos, tenía los ojos muertos. «Tú, camión», dijo. Su acento no era de aquí, era raro, holandés o árabe, seco. «¿A dónde vas?» «A Holanda», le dije borde. «Tengo prisa». Intenté rodearlo. «No», dijo él. «Tú no vas a Holanda». Los otros 2 se acercaron, cerrando el círculo. El aire se volvió denso. Olía a sudor caro y a peligro. Nuestra furgoneta no arranca. Y nuestra mercancía tiene que cruzar la frontera ya. «Llamad a una grúa», le dije. Uno de ellos, el más grande, sacó la mano del bolsillo. Llevaba un cuchillo. No una navaja, un cuchillo de combate, negro. «Tú eres nuestra grúa»,
dijo el flaco. «Vas a llevar la mercancía. A San Juan de Luz. Está aquí al lado». Miré mi camión. «Mi vida». «Llevo fruta», susurré. «Está precintado. Si abro, el cliente...». El grande me dio un golpe en el estómago. Seco. Me doblé, sin aire. «Ábrelo». Me temblaban las manos. Fui a la parte de atrás. Rompí mi propio precinto. Abrí las puertas. El aire helado, a 4 grados, salió como un fantasma. De la furgoneta negra sacaron 2 bolsas. 2 bolsas de deporte, pero enormes, pesadas, negras. «Ponlas dentro», me ordenó el flaco. «Y no toques el termostato». Las metieron. «Ahora conduce. Nosotros vamos detrás. Un coche nos espera». «No», dijo el flaco, mirando al grande. «El coche espera en Francia. Uno de nosotros va con él, para que no haga tonterías». Se giró hacia el tercero, el más joven, un crío, no tendría 20 años. «Tú vas con él». El pánico se me agarró a la garganta. El viaje, esa hora y media hasta la frontera, fue el peor infierno de mi vida. El crío se sentó en el asiento del copiloto. No dijo ni una palabra, solo el zumbido del motor, el silbido del viento y el clic, clic, clic. El crío sacó un cúter, de esos con la hoja ancha, y se puso a jugar con él. Sacaba la hoja, la metía. Clic, clic, clic. Yo conducía, mis manos blancas, agarradas al volante. Podía olerlo. Olía a sudor congelado. Cruzamos la frontera. Irún. Entramos en Francia. «La próxima», dijo, su primera palabra. «El área de servicio de San Juan de Luz». Entré. Allí estaba. Un Audi A6 negro, con matrícula holandesa, esperando. Aparqué. El flaco, el jefe, se bajó del Audi. El crío me miró. «Abre, detrás». Bajamos. Fui a la parte de atrás. Mis piernas eran de gelatina. Abrí las puertas. El crío y el flaco miraron las bolsas. Estaban frías. El flaco asintió. Sacaron las bolsas y las metieron en el maletero del Audi. Se acabó, pensé. Me van a dejar ir. El flaco se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro, casi paternal. «Buen trabajo, camionero. Rápido, limpio». Respiré. «Pero», dijo, y su sonrisa desapareció. «Tenemos un problema. No nos gustan los testigos». Me quedé helado. Esperaba un disparo, una puñalada en el riñón. Pero el flaco miró al crío. «Él no va a hablar». Y se fue al Audi. El crío me miró. Seguía con el cúter, en la mano. Clic. Sacó la hoja, la metió. Clic, clic. «El jefe dice que no hables», susurró. No diré nada, lo juro. No he visto nada». «Ya lo sé», dijo el crío. Se acercó a mí. «Tranquilo, es rápido». Puso la mano libre en mi nuca, con una fuerza de acero. «No vas a hablar», repitió. Y me agarró la barbilla. Me obligó a abrir la boca. «Nunca más». No sé cómo sobrevivía el dolor. Me encontraron horas después. Un camionero francés que paró a repostar. Me encontró en un charco de mi propia sangre, ahogándome. Me salvaron la vida, pero la perdí igualmente. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el corte fue limpio. Me cortaron la lengua. No puedo hablar, no puedo gritar. Me comunico con una libreta y un bolígrafo. Mi mujer no pudo soportarlo. Se fue. La empresa me despidió. ¿Quién va a contratar a un mudo para llevar un tráiler? La policía me interrogó. Hice garabatos. Hombres, Audi, Navarra. Me miraban con lástima. El caso se cerró. Ajuste de cuentas. Pensaron que yo estaba metido. Pero lo peor no es el silencio, no es la rabia. Es que a veces, por la noche, noto un sabor en la boca, un sabor que no se va, un sabor de metal. Frío. El sabor de esa cuchilla. Y sé que no fue un robo,
Fue un mensaje. Y yo lo recibí. Me llamo Basilio. Ahora soy un jubilado que echa pan a las palomas en Zaragoza, pero hace 40 años, yo era la ley. Bueno, era el alguacil, mi primer destino. Un pueblo perdido en el Pirineo de Huesca, un puñado de casas de pizarra colgadas de un monte, donde el invierno duraba 8 meses y el silencio lo masticabas. Mi trabajo era aburrido. Poner bandos, medir una linde que 2 hermanos se peleaban, bajar al borracho de la taberna. Yo era un hombre de ciudad, un hombre de normas, lógico. Y en ese pueblo no había nada lógico, solo Segismundo. Segismundo era el pastor, un tipo rudo, curtido por el sol y el hielo. Pasaba semanas en el monte con el rebaño y cuando bajaba era un acontecimiento. Toda la aldea se reunía en la plaza. La gente aquí no tenía nada, ni cine, ni televisión. Solo tenían a Segismundo. Y Segismundo era un cantamañanas, un fantasma. Ayer, decía, con esa voz de barril, ayer tuve que matar a 3 lobos. El líder era grande como un becerro. Me dejó esta marca. Y enseñaba un arañazo. Yo sabía que se lo había hecho con una zarza. La otra noche, contaba, un ser, un demonio, quiso robarme una oveja. Salté sobre él con la navaja y le rajé el cuello. La gente se lo tragaba. Los críos le miraban como a un héroe. A mí me daban ganas de reírme, pero me callaba. Era el pan y circo del pueblo. Inofensivo. Hasta la última vez. Fue en otoño. Volvió. La plaza, como siempre. El aire olía a leña quemada y a estiércol de oveja. Pero esa noche Segismundo estaba diferente, pálido. Esta vez, dijo y la plaza se quedó muda. Esta vez no es un lobo. Hizo una pausa. En el monte de la Corona hay algo nuevo. Es rojo, grande como una vaca. Tiene cuernos y aúlla. Me persiguió. La gente se miró. El monte de la Corona estaba cerca, demasiado cerca. Logré escapar, dijo bajando la voz, pero lo volví a ver, ayer, en el Pie del Diablo. El Pie del Diablo era el cerro que estaba justo encima del pueblo, a 400 metros. Se hizo un silencio espeso, pesado. Ya nadie sonreía. Vi a las viejas santiguarse. Yo puse los ojos en blanco. Este hombre se ha pasado con el orujo, pensé. «Tengan cuidado», dijo Segismundo, y se fue a su casa. La gente se dispersó sin hablar. Esa noche el aire no olía a leña, olía a miedo. A la mañana siguiente sonaron las campanas. Las campanas a rebato. El corazón se me subió a la garganta. En un pueblo así, eso solo significa 2 cosas, fuego o muerte. Salí de mi casa con la porra en la mano. Corrí a la plaza. Ya estaba llena. Pero no era la multitud expectante de Segismundo. Era otra cosa. Era una turba. El aire olía a sudor, a pánico. Vi a los chavales de los Garcés, 2 críos de 12 años. Estaban pálidos, llorando. «Es verdad», gritaba uno. «Lo hemos visto. Subimos a cazar pájaros. El bicho rojo, con cuernos. Está en el Pie del Diablo». Miré a los críos y lo supe. Lo supe en ese instante. Mentían. Yo los conocía. Eran unos pequeños cabrones. Era una travesura. Una broma pesada para asustar a la gente inspirada por el cuento de Segismundo. Pero la mecha ya estaba prendida. «Es culpa del pastor», gritó alguien. «Él lo ha traído, con sus cuentos. Ha llamado al diablo». «¡Él lo trajo!», gritó otro. Y el pánico se convirtió en rabia. La multitud dejó de ser gente.
Se convirtió en un animal. Un rugido. ¡A la casa de Segismundo! Corrieron. Yo corrí delante. ¡Quietos! ¡Soy la autoridad! ¡Es una tontería de críos! Me empujaron. Me tiraron al suelo. Mi placa, mi porra, no servían de nada. Llegaron a la casa del pastor. Reventaron la puerta. Oí el ruido de cristales y oí a Segismundo. Estaba en la ventana del piso de arriba, aterrorizado. ¡No! ¡No! ¡Es mentira! ¡Me lo inventé! ¡Era un cuento! ¡No hay ninguna bestia! Pero la gente ya no oía. Querían sangre. La turba lo sacó. Lo arrastraron al porche. Vi cómo lo tiraban al suelo. Yo lo vi todo. Quedé paralizado. Vi a la gente que le aplaudía convertirse en monstruos. No usaron cuerdas. Usaron lo que tenían: palos, piedras, las manos. Yo oí los huesos romperse. Oí un grito que no era humano. Un gorgoteo. Y luego silencio. Solo el sonido de los golpes. Disparé al aire. 2 veces. El sonido del tiro los despertó. La gente parpadeó. Se miraron las manos, manchadas. Soltaron los palos. Y uno a uno se fueron. En silencio. Solo quedamos el alcalde, que había salido a oír los tiros, y yo. Y lo que había en el porche ya no era Segismundo. Eran restos. Esa misma tarde interrogué a los chavales de los Garcés. Se derrumbaron en un segundo. Lloraban. Solo era una broma, Basilio. Solo queríamos asustar a la vieja Reme. No pensamos que... Pedí el traslado al día siguiente. Dejé la placa en la mesa del alcalde y me largué. Nunca volví a ese pueblo. Me han dicho que está casi vacío. Ahora vivo aquí en Zaragoza, en un piso alto, y he aprendido algo. No le tengo miedo a los demonios, ni a los monstruos rojos. Le tengo miedo a la gente. Le tengo miedo a las plazas llenas, cuando veo a la gente en el fútbol o en una manifestación, cuando les oigo gritar todos a una, con una sola voz, me vuelve el olor. Ese olor a sudor y a miedo, el olor a locura, y me tengo que ir. Porque yo lo vi. Vi lo fácil que es inventarse un monstruo, y lo rápido que la gente se ofrece. No olviden para suscribirse hacerle el y activar trabajo la sucio. campanita para no perder ningún video.